Y vamos a leer del verso 17 del capítulo 11 de 1 de Corintios hasta el verso 29. Amén. Dice así la Escritura: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Todo, porque el que come y bebe indignamente, si discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Tomen asiento. Reconociendo la importancia de la Santa Cena. Algunos no le dan la verdadera importancia a la Santa Cena. La Santa Cena es una parte importante del culto cristiano. Debemos tener bien claro el propósito de la Santa Cena y participar en ella. Mirando la lectura bíblica, vemos, ¿no?, que Pablo, al escribir a la iglesia de Corinto, le amonesta, lo reprende. Por eso dice el verso 17, ¿no? Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Podemos decir que era un día de Santa Cena. Podemos decir que era un día domingo. Y los creyentes de Corintios tenían la costumbre ese día hasta de que llevar comida, preparaban comida, porque era un día especial donde no se hacía mucho énfasis sobre la Santa Cena, ya que la Santa Cena nos habla
de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero se hace también énfasis que así como para los judíos, porque el Señor Jesús, la noche que instituyó la Santa Cena, se habían reunido en un aposento alto para celebrar la Pascua, perdón. La Pascua era una fiesta judía, como dijo el hermano, que el judío la celebraba una vez al año. Y en esa fiesta el judío miraba también hacia atrás, cuando el Señor lo sacó de Egipto, que pasaron 430 años de esclavo, donde muchos judíos murieron y otros nacieron. Y el Señor, al sacar al pueblo, instituyó la Pascua. Dice la Escritura en el libro de Éxodo, que no lo vamos a leer, pero dice en el capítulo 11 que Dios ordenó a Moisés que le diga a cada familia judía que sacrificaran un cordero, que la carne de ese animal la asaran y la sangre de ese cordero lo usaran para pintar el dintel de la puerta y el marco, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, y donde no había esa marca, el ángel entraría y mataría al primogénito de esa familia, como también de los animales. Entonces, el Señor instituyó la Santa Cena después de haberse reunido para celebrar la Pascua. Y ahí estuvo Judas. Y el Señor hizo algo que no lo había hecho en los 3 años atrás. Dijo para los discípulos: uno de vosotros me va a entregar. Y cada uno se preguntó a sí mismo: ¿seré yo? Se quedaban mirando los unos a los otros. Y de pronto dice que Pedro le dice a Juan que le pregunte: ¿quién es? Que le pregunte al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice: miren lo que dice Juan en el capítulo 13 de San Juan. Verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Bien, gracias. Como dije,
Antes no lo dijo Jesús. Él sabía quién lo iba a entregar. Pero él esperaba que Judas cambiara de actitud, de conducta. Es como hoy, necesitamos hablar la palabra, enseñamos la palabra. Cada mes nos reunimos para participar la cena del Señor. Pero, ¿cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Porque la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos enseña que no debemos comer el pan ni beber la copa de una manera indigna, porque el que come el pan y bebe la copa de una manera indigna, dice que come para sí juicio. Por eso hay muchos que duermen y otros enfermos. Pero, como dije, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Esperando que cada uno de nosotros tomemos una actitud. Miren la actitud de los discípulos. Cuando el Señor le dice, uno de vosotros me va a entregar, ellos se miran, se preguntan. La Santa Cena tiene una importancia en la vida de la iglesia. Esto es como que usted se va a hacer un examen médico. O vamos a decir, una persona que se siente mal físicamente, visita al médico, sea el médico particular, o se va al hospital, o se va a un centro de salud. El médico le atiende, le dice, diga qué desea. Ahí usted le expresa los síntomas que usted siente en su cuerpo. De acuerdo a los síntomas, el médico empieza a detallar una receta. Y si los síntomas son donde se necesita hacer examen. ¿Cuántas veces usted ha ido donde un médico y el médico le dice, para saber si usted tiene esto o aquello, vamos a hacer un examen? Y a veces hasta nos mandan 3 exámenes: de orina, de sangre, de heces. ¿Sí? Porque a través de eso examen, el médico trata de ver lo que está ocasionando el problema de su salud. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, miren lo que dice. Ahí donde leímos, ¿no? Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo
y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Mire, ¿no? Donde Pablo nos muestra, ¿no?, que podemos participar de la Santa Cena de una manera indigna, como hacían estos creyentes de Corinto. Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos: uno de vosotros me va a entregar. Tanto que la Escritura nos enseña que los discípulos no supieron a ciencia cierta de quién era. Aunque la Escritura dice que Pedro le dijo a Juan que le preguntara quién era. Pero si usted va otra vez a la Escritura, usted va a ver lo que dice. Miren lo que dice Juan. Leímos el verso 26. Respondió Jesús: ¿a quién yo quiere el pan mojado? Aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, ¿a quién le dijo Jesús? ¿A quién yo diera el pan mojado? Hermana Magali, ¿a quién le dijo Jesús? ¿A quién yo le diré el pan mojado? A Judas. No. A Juan. Porque Juan le preguntó quién es. Mire, Juan, el verso 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Mire, si usted va al verso, aquí pongamos a hablar, el verso 23 dice: uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y la Escritura nos enseña que este era Juan. Entonces Pedro le dice a Juan que le preguntara al Señor quién era. Entonces el Señor le dice a Juan: ¿a quién yo le diere el pan mojado? No creo que el Señor alzó la voz. Él le habló para Juan. Le dijo: ¿a quién yo le diere el pan mojado? Ese es. Entonces miren lo que dice el versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas Iscariote. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y mire lo que dice el verso 28. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Dios quiere que nosotros entendamos que podemos no estar como los creyentes de Corinto, que participamos de la Santa Cena de una manera indigna, carnal. ¿Por qué carnal? Porque leyendo el verso 17 dice que Pablo le dijo que se reunían no para lo mejor, sino para lo peor, porque había divisiones, grupos. Esto empezó
eso, en los primeros días en que Pablo llegó a la iglesia de Corinto, ya habían estos grupos, pero estos grupos fueron creciendo y se mantenían. No podemos hacer grupo. Lo que debemos buscar los creyentes, la unidad, ser uno en Cristo. Que usted sirva a Cristo, que yo sirva a Cristo, a través del ministerio de tal o cual pastor, o a través del ministerio de cual iglesia. Porque el pastor, la iglesia, nos predican a Cristo y a este crucificado. Aquí no somos políticos. Los políticos sí dicen este es el mejor. No. Los creyentes de Corinto tenían algunos problemas que afectaban la vida espiritual. Había mucha carnalidad, tanto que llevaban la comida y no esperaban un orden, sino que el que quería comía y el que quería no se ponía a beber porque entonces, cuando empezaba el culto de Santa Cena, algunos estaban ebrios, porque el jugo que la Biblia habla de vino, dice que tomó el vino y dijo: esta es mi sangre, señal del nuevo pacto. Pero era un vino que era producto de un jugo de uva, que se lo preparaba. Pero si se dejaba pasar algún tiempo, ese jugo se fermentaba y podemos decir, se ponía agrio como licor y ahí embriagaba. Tanto que la Escritura nos enseña que cuando el Señor celebró la Pascua, llamó a ciertos discípulos para que vayan y preparasen el lugar donde iba a celebrar la Pascua. Entonces yo pienso que cada uno tenía ya una función determinada, ¿no? Y entre los discípulos alguien se encargaba de preparar el jugo de uva. Lo que nosotros a veces hacemos aquí, en otras iglesias, compran un jugo de uva de conserva guaya. Yo no sé si usted ha visto, mi hermana. Bueno, hay un jugo de conserva guaya de uva. Antes nosotros usábamos ese jugo de uva, pero llegó un misionero y él compró uva
y se puso a preparar el jugo de uva, ¿no? Y me enseñó a mí, y yo aprendí. No es fácil, porque hay que lavar la uva, hay que partir la uva, hay que sacar las pepas de la uva y después licuarlo y servirlo para servirnos jugo de uva. Yo no sé cómo usted lo ha sentido, el jugo de uva, pero yo lo siento rico, que da ganas de tomarse. Bueno, pienso que así también, porque usted ve como dice la Escritura, mire cómo la Escritura nos enseña, dice en el capítulo 11 de 1 Corintios, dice el verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mire, pongamos un culto de Santa Cena. Cuando se le da el valor importante de este culto, es un culto que pasa hasta de 2 horas de culto. ¿Por qué? Porque a veces hay hermanos que tienen que reconciliarse con el Señor. Hay hermanos que tienen que pedir perdón a la iglesia. Hay hermanos que tienen que pedir perdón a otros hermanos. Entonces, la iglesia tiene que preguntar a los que piden perdón, ¿por qué pide perdón? Porque algunos dicen, puede ser que yo he pecado. Eso no. Su conciencia tiene que acusarle que usted hizo algo indebido, entendiendo, para pedir perdón. No es que puede ser que yo he hecho algo, no. Mire cómo enseña la Escritura, Mateo 5. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es un culto de Santa Cena, donde la Biblia dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo estamos para comer el pan y beber la copa? Los corintios, ellos no le daban el valor importante de la Santa Cena. Pero Pablo puso un orden en la iglesia de Corinto. El que toma indignamente, come, ¿cómo dice? Juicio come.
sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, un culto de Santa Cena es un culto donde a veces tenemos que tener un tiempo de oración, un tiempo de examinarnos, ver en estos días, porque una vez al mes, mire, y una vez al mes hay mucho tiempo para pecar o no para pecar. ¿Qué dice mi hermana Magali? ¿Hay? Sí, cada día tiene su propio mal. Mire, en un día, ¿cuántas veces uno peca? Y a veces uno deja, ¿no? Porque a veces los problemas de hogares, ¿no? El esposo discute con la esposa, discutimos con los vecinos. Bueno, cuando la Biblia dice que debemos estar en paz con todo. Estas cositas pequeñas afectan la vida espiritual, ¿no? Entonces, ¿no? La importancia de la Santa Cena es que no podemos participar de la Santa Cena de una manera indigna. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos a cuenta con Dios. Amén. Amén. La Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Ahí donde usted está, pídale a Dios perdón. Si su conciencia le dice, hice esto o aquello, dígale, Señor, perdóname. Padre,